Buenas tardes. Le invito a que me sigan la lectura del tema de hoy, cuando Dios visitó la tierra. Y voy a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchos de los pasajes de las Escrituras nos dicen, nos revelan, nos muestran que Dios dejó sus huellas de su paso por esta tierra. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La frase "los cielos cuentan" habla de los cielos narran, detallan, describen de manera minuciosa la gloria de Dios, el paso de Dios por esta tierra. El firmamento, la profundidad de Él, anuncia la obra de sus manos. Y el ser humano se maravilla, como David en el Salmo 8, versículo 3, cuando dijo: cuando veo tus cielos, la profundidad de la atmósfera de los cielos de Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Y de pronto hace una pregunta muy interesante. Cuando veo todo esto, digo, decía David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué somos los humanos para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Desde la caída de Adán y Eva, su desobediencia, hasta el día de hoy, los seres humanos son esclavos de la maldad, de la injusticia, de la mentira, de la perversión. Pero Dios, viendo la triste condición de las personas, dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que se entristeció, le dolió en su corazón al ver la condición de los seres humanos. Dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Lamentó Dios haber creado a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Sin embargo, el amor de Dios por los seres humanos lo hizo trazar un plan maravilloso, un plan que inició cuando visitó a un pagano caldeo que vivía en la Mesopotamia, llamado Abraham. Abraham era un hombre que no conocía a Dios, como nacemos los seres humanos sin conocer a Dios por nuestra condición de pecado. Abraham era un hombre que adoraba ídolos, que no conocía al Dios verdadero, adoraba la creación y no al Creador. Y Dios, que trazó un plan de salvación, tenía que escoger a un hombre para que por medio de su linaje, de su descendencia, Dios enviara al Salvador del mundo. Abraham estaba casado con una mujer llamada Sara. Ambos eran ancianos, ella era estéril, no podía tener hijos, pero un día Dios tuvo a bien revelarse a Abraham y le habló, y le dijo: Abraham. Y él se sorprende al escuchar la voz del invisible, y Abraham le dice: heme aquí, como diciendo, pues, ¿quién habla? Pero aquí estoy.
Y esa voz le dijo, mira Abraham, yo haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Sal afuera, le dijo, y mira al cielo, ve y si puedes contar las estrellas, cuéntalas. Y como son incontables, Dios le dijo, así te voy a hacer tu descendencia. Así como la arena del mar, la voy a multiplicar. Muchos serán tus descendientes. Esto de descendientes tenía un sentido espiritual que tiene que ver con la fe en el Creador. Entonces dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios lo que le estaba prometiendo, que de su linaje nacería el Salvador del mundo. Salvador que vendría a cambiar el corazón de aquellos que le recibieran en su vida. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Es pues de los lomos de Abraham donde nace el pueblo hebreo, Israel, los judíos. Pasan los años, Israel empieza a multiplicarse. Bueno, a Abraham le nace el hijo de la promesa, le nace Isaac, Jacob, y empieza la descendencia, y llega un momento en que ellos, al vivir en Egipto, producto de una hambruna que había sucedido en tiempos de José, Israel se empieza a multiplicar y los egipcios tenían temor de que al multiplicarse se rebelaran y se fueran, y decidió el faraón de ese tiempo esclavizarlos. Allí pasa Israel 400 años de esclavitud. Pero Dios llegó un momento en que se acordó del pacto que le había hecho Abraham, de un Salvador, y los visita en su dolor. Y llama Dios a Moisés y le encomienda que libere de la esclavitud al pueblo escogido de Dios, a Israel. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, se dolían, sufrían a causa de la servidumbre, de la esclavitud, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su opresión que estaban viviendo. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿Cuál era ese pacto? Haré de ti una nación grande, y de ti nacerá. Esa era finalmente la promesa, el que sería el Mesías, no solo de Israel, sino del mundo entero. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Sabía que ellos eran los herederos de la promesa que le había dado a Abraham. Dios los visita, pues, y por medio de la mano de Moisés, con la mano poderosa de Dios, los hizo su pueblo santo, de donde posteriormente nacería Jesús el Mesías. Pero Dios se encargó de decirle a Israel que los había escogido no porque fueran algo especial, sino que el hecho de haberlos escogido los hacía especial. Leamos Deuteronomio 7:6. Porque tú, dice, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Quiten ese anuncio, por favor, y pongan la Biblia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Por qué un pueblo especial? Porque de ese linaje de Israel nacería el Mesías. Por eso era especial, diferente a todos los demás pueblos. Dice, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante
de todos los pueblos. Pero Dios tuvo que elegir un pueblo. Tuvo que escoger una raza. Pudo haber escogido a los mismos caldeos, a los mismos egipcios, qué sé yo. Pero Dios decidió iniciar en Abraham lo que sería el pueblo de Israel, que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces le dice, no creas que porque eres un pueblo muy especial por algo de ti mismo, no, porque tú eras el más pequeño, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es el Dios que se reveló al pueblo escogido, un pueblo que Dios lo hizo especial, no era especial, lo hizo y fue especial, repito, porque de su descendencia nacería y se encarnaría Jesús, el Mesías, Jesús, el Verbo de Dios. A pesar de que Dios les dijo una y otra vez y se acordó de su situación, Israel una y otra vez tristemente se rebelaba contra Dios. ¿Por qué? Había algo en todos ellos que también está en el resto de todos los seres humanos que les impedía obedecer al Señor. ¿Qué es esto? Que los tanto judíos como no judíos tenían dentro de sí, que no podían obedecer a Dios. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy, nacemos con lo que las Escrituras dicen, la naturaleza humana caída, la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que todos los seres humanos traemos cuando nacemos, que es la inclinación innata que viene incluida ahí, la inclinación hacia la maldad, hacia lo pecaminoso, hacia aquello que ofende a Dios, la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo nos podemos explicar que un niño que nace en inocencia, en su primer año, segundo año, sigue en esa inocencia y sin embargo comienza a hacer acciones que nadie le enseñó? ¿Por qué un niño de 2 años que está jugando con otro niño voltea a ver a la mamá del niño que no los está viendo y le da un golpe? ¿De dónde sacó eso el niño? ¿Y por qué se esconde el niño? ¿Quién le dijo que golpear a otro era malo? Ahora, ese no es el asunto es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué un niño de esa edad toma un juguetito de otro niño y lo esconde? ¿Quién le enseñó? Si a esa edad ni siquiera hablan todavía lo suficiente. ¿Quién le enseñó? Son los indicios de la manifestación de la naturaleza pecaminosa que todos heredamos de Adán. De ahí, escúcheme, la importancia que tenía que el Hijo de Dios naciera no por una unión física entre un hombre y una mujer, sino que el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puso la semilla en el vientre de María, porque es el espermatozoide del varón que al ovular, que al tener la ovulación, el óvulo de la mujer que concibe la mujer en su vientre, ahí le transmite en los espermatozoides del varón la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que se nos deja ver en las Escrituras, ahí en Romanos. Ahorita no tengo tiempo para explicar más ampliamente este punto, pero todos los seres humanos nacemos con esa naturaleza con tendencia a la maldad. Por eso, repito, es que Jesús tenía que nacer de manera totalmente distinta, sobrenatural, ¿sí? Todos los seres humanos, entonces, desde Adán hasta hoy, nacemos con esa naturaleza pecaminosa que siempre tiende hacia la maldad, hacia lo pecaminoso. Y esto es lo que nos lleva a ser esclavos del pecado. Jesús les dijo
a sus contemporáneos: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Se les había olvidado que hacían siglos atrás habían sido esclavos de Egipto, que tipificaba a la esclavitud de todos los seres humanos, que así como Israel en Egipto necesitó de un Moisés salvador, libertador, así todos los hombres necesitaríamos de un Mesías salvador y libertador. Esta pues es la condición de todos los seres humanos. Es terrible y miserable esa condición. El apóstol Pablo, en su carta que escribió a los romanos, que no eran judíos, eran gentiles, pero era un grupo de gente romana que había creído en el Evangelio, que había recibido a Jesús, les escribió esta carta. Y en el capítulo 3, versículo 9, hay un diálogo, una discusión ahí por medio de la carta acerca de que algunos judíos se creían más privilegiados o mejores que los no judíos o los gentiles, entiéndase también los paganos. Y dice Pablo en 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros, en este caso, son los judíos. Ellos son los gentiles o los no judíos. Y Pablo dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿cuántos? Todos están bajo el peso del pecado, bajo la condenación del pecado, esclavos del pecado y de la maldad. Y luego en el versículo 10, Pablo cita el Antiguo Testamento diciendo, como está escrito, refiriéndose al Antiguo Pacto, no hay justo, ni aún uno. No hay uno solo, dice. No hay quien entienda. No hay quien entienda la relación que se perdió con Dios. No hay quien entienda por qué la condición. Hay una confusión, hay tinieblas. No hay quien busque a Dios, dice. Al Dios verdadero. Porque todos buscaban y fabricaban sus dioses y los adoraban. Pero no podían, dada su condición pecaminosa, acercarse al Dios verdadero, porque Él es santo. Nadie busque, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Quién de aquí no ha dicho una mala palabra en algún momento de su vida? Levante la mano. Ay, pues, se me hace que estaba medio dormido, hermano, cuando hice la pregunta. La voy a repetir. ¿Quién de ustedes no ha dicho una mala palabra en algún momento de su vida? Dice el que no. Bueno, pues yo no sé cómo le dice. El Mesías no es. No. A lo mejor no están entendiendo o no me estoy explicando. Pero dice aquí que sepulcro abierto es su garganta. O sea, hablan cosas terribles, con su lengua engañan, dice. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Así somos los seres humanos, ¿sí o no? Su boca está llena de maldición, dice, y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo termina toda esa descripción de todos los seres humanos que están sobre esta tierra. Los que estuvieron, los que están y los que nacerán estarán en esa condición. Y en Romanos 3:23, Pablo concluye diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la comunión con el glorioso Dios, creador de todas las cosas. Por eso la condición del ser humano, por eso aún siendo el pueblo elegido, nacían con la naturaleza
pecaminosa. Por eso se rebelaban una y otra vez. Ahora necesitaban una liberación, ya no de Egipto, ya habían sido liberados, sino una liberación espiritual. Una libertad espiritual que tiene que ver con el pecado. Y necesitábamos los seres humanos, tanto judíos como no judíos, un libertador, un Mesías. ¡Qué terrible condición! Sin embargo, a través de los siglos, a través de los profetas de Israel, es obvio, era su pueblo elegido, Dios estuvo hablando una y otra vez. Estuvo hablando y prometiendo de un Mesías que un día Él enviaría en su momento exacto. Isaías, casi 800 años antes de Cristo, escribió por inspiración de Dios, el Padre, del Espíritu Santo, lo siguiente, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando en la sinagoga se leía esta parte de la Escritura, seguramente las mentes de los oyentes se confundían porque decían, ¿cómo es que una virgen puede dar a luz un hijo? O sea, porque la idea aquí es sin tener relaciones sexuales, sin tener relaciones íntimas. Una virgen un día dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Dios visitó la tierra, trajo a la humanidad la esperanza de salvación. Cuando Dios visitó esta tierra, que el Verbo se encarnó, trajo a la humanidad la esperanza de la libertad, de la liberación de la esclavitud del pecado. Y pasaron los años y el ansiado día, no solo de los seres humanos, sino también de la creación misma, llegó ese día. Y Dios cumplió su promesa de un Mesías Salvador. Pablo dijo en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Por qué no dice nacido de una mujer y de un hombre? Nada más nacido de una mujer. Porque él creía la profecía de Isaías 7:14, que la Virgen daría a luz sin tener una relación con un hombre. Entonces, fue una visitación divina la que trajo a este mundo, a esta tierra, al Salvador. Tuvo que hacer Dios un milagro extraordinario, maravilloso, en una mujer que de manera soberana Dios escogió. Y esa mujer elegida por Dios para que por medio de su vientre diera a luz al Verbo que se iba a encarnar, esa mujer se llamaba María. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 26, hace esta narración. Dice que al sexto mes, esto es en relación con la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, que era primo de Jesús. Juan el Bautista, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. A eso se refiere el sexto mes de embarazo de Elizabeth. El ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La palabra desposada no significa casada. En términos bíblicos o expresiones bíblicas se refiere a una mujer comprometida para casarse con un varón, un hombre llamado José, de la casa de David. Esta frase es importante que Lucas la señala por la sencilla razón de que David era de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá es de donde vendría el Mesías, el cual es llamado el león de la tribu de Judá. Por eso es que menciona que José era de la casa de David, que era del linaje de la tribu de Judá, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, vean ustedes lo que le dijo. Salve, le dice, muy favorecida. Esta frase, salve,
era una palabra que se usaba como un saludo, como cuando los romanos, cuando el César salía al balcón, la gente saludaba y decían, salve César. Era un saludo simplemente. Entonces le hace un saludo muy respetuoso y le dice, salve, mujer muy favorecida. Y ella como que no atinaba a entender las palabras. Sigue diciendo, el Señor, le dice, es contigo. Esta frase conlleva algo más profundo de lo que alcanzamos a leer en español. El Señor es contigo, el Señor está contigo, pero de una manera especial. El Señor te está visitando a ti, pero de una manera distinta como jamás en la historia de la humanidad se ha dado, ni se dará. Eso significa el Señor es contigo. Y luego le dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque sin duda que había otras mujeres virtuosas allí en Israel, mujeres temerosas de Dios, mujeres que amaban a Dios, que seguramente llenaban los requisitos para que de su vientre naciera el Mesías. Pero Dios, de entre todas esas mujeres, escogió a una. Pudo haber sido otra, pero Dios quiso escoger a una virgen que se llamaba María. Por eso le dice, bendita tú entre las mujeres, eres la elegida de entre otras virtuosas como tú. Mas ella, dice, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Noten que María no se turbó por la visión del ángel, no, que seguramente ha de haber sido impresionante, sino se turbó por las palabras que el ángel le estaba diciendo, porque ella sin duda que conocía las profecías acerca del Mesías, sin duda que había escuchado muchas veces cuando escuchaba a los maestros de las Escrituras enseñar, había oído Isaías 7:14, que una virgen daría a luz un hijo sin tener relaciones sexuales. Entonces cuando ella oye eso, se turba por las palabras y pues es entendible, ¿no? Ese escogimiento de parte de Dios fue totalmente soberano y se turba por las palabras del ángel y pensaba ella, ¿qué salutación sería esa? ¿Qué significa todo lo que este ángel me ha dicho? Empezando por el saludo, muy favorecida. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Le dijo esto porque sin duda que estaba, yo creo, hasta temblando, porque ella estaba entendiendo lo que Dios quería hacer con ella. Dice que el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Eres la mujer agraciada, favorecida por Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y le sigue diciendo el ángel cosas tremendas. Ahora, a pesar de que eres virgen, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Más se impresionaba. Dice, será grande. Esta frase habla del ser humano más grande que ha existido sobre esta tierra. Porque aunque tomó carne como la nuestra, él no tenía la naturaleza pecaminosa, como tú y yo sí la tenemos. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, o sea, del linaje de donde viene. Dios le había prometido a David, haré tu reinado eterno. Y él así como que, ¿eterno? Finalmente, de manera, entendió lo profético de esa aseveración de Dios, que tu reino, David, será eterno. Y él entendió de alguna manera, revelado por Dios, que de su linaje nacería el Mesías. Versículo 13, y reinará Jesús que nacería sobre la casa de Jacob o de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, la pregunta lógica, normal y hasta por puro sentido común. Le dice María, ¿cómo será esto? Dice, pues no conozco varón.
Pero en su corazón estaba entendiendo que la profecía de Isaías 7:14 se estaba cumpliendo en ella. Pero ella hace la pregunta lógica: ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué historia, hermano! Tan maravillosa. Nace en un pobre pesebre, como hemos cantado y como la Biblia lo narra. Un pesebre es un recipiente donde comen los animales, las vacas. Esa es una de las razones por las cuales los israelitas no aceptaron a Jesús como su Mesías, porque ellos esperaban un Mesías libertador, como lo habían tenido los pueblos antiguos, grandes libertadores, grandes personajes. A lo mejor esperaban alguien como Napoleón o qué sé yo, con ropas extraordinariamente elegantes, montados en un caballo de pura sangre, pero no. Él cuando entró al templo, entró a Jerusalén, se montó en un burrito, así como que el rey en un burrito como que no me simpatiza. Yo quiero un libertador poderoso y fuerte, que al verlo nada más la impresión de aquel personaje impresione a la gente. Y nace en un pesebre. Su profesión era carpintero. Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego añade en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel ángel fue hecho, y aquel verbo fue hecho carne. Le está atribuyendo a Jesús que Él era el Mesías, y habitó entre nosotros. Dios visitó la tierra. Y cuando Dios visitó la tierra, las cosas cambiaron para los seres humanos. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de favor para con los hombres, lleno de verdad en sus palabras. Jesús es la persona más impresionante como ser humano que ha existido sobre esta tierra. Tenía el corazón más bondadoso que cualquier ser humano. Era un corazón tan compasivo y misericordioso y tan identificado con los seres humanos como no hubo, ni había en ese entonces, ni habrá. Jesús era el Verbo encarnado. Ese Verbo que Juan dijo, vimos su gloria. Era un hombre lleno de gracia, de los atributos de Dios y de verdad en su mensaje. Cada palabra que salió de la boca de Él eran verdaderas. Y nos exhibían, como si Juan estuviera diciendo eso. Y cada vez que Jesús hablaba, exhibía la maldad de nuestro corazón. Cuando este niño nace y empieza a crecer y se hace todo un hombre y se manifiesta a este mundo a los 30 años de edad, que era para los judíos la edad de madurez, a los 30 años. Jesús sin duda vino a este mundo, visitó esta tierra con una encomienda del Padre. Jesús tenía una misión en esta tierra. ¿Cuál era esa misión? Morir en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Esa era su misión. Tristemente, Israel, el pueblo elegido de Dios, de quien nació el Mesías Salvador, lo rechazó. A lo suyo vino a morir para libertarlos de la esclavitud del pecado, ya no de Egipto, sino ahora del pecado. A lo suyo vino y los suyos eran el linaje de Él, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor.
El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, él continúa en el capítulo 5 diciendo algo al respecto de lo que estoy mencionando. Pablo dice lo siguiente, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, o sea, el Mesías, cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa esta frase? No significa débiles, ay, no puedo ni con mi alma. No. No se refiere a debilidad física. Se refiere a la debilidad, a la imposibilidad que todos los seres humanos tenemos, la imposibilidad de ser libres de la esclavitud del pecado con nuestros propios recursos. Nadie, absolutamente nadie, tiene ese poder. Porque si lo tuviera, no necesitaría un Salvador. Eso significa que cuando éramos imposibilitados de ser libres de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado, porque Cristo, cuando estábamos en esa condición de impotencia, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuántos eran impíos? Todos. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa frase, Dios muestra su amor para con nosotros, significa los impíos, los pecadores, porque esa es la ilación del contexto. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16, donde nos describe de manera muy clara que esa intención de Dios, eso que le dolió en su corazón, allá en Génesis capítulo 6 que leímos, que vio la condición de los seres humanos y le dolió en su corazón, eso de que le dolió en su corazón fue porque nos amaba, porque Él es nuestro Creador y puso su imagen y su semejanza en nosotros. Podíamos sentir, podíamos pensar, podíamos tomar decisiones y Dios nos amó como su máxima creación. Pero ese sentimiento de amor, que el amor es el sentimiento más sublime que hay, y no se diga el amor de Dios, ese amor, ese decir que Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, la frase de tal manera, lo escribió así Juan porque no había una medida que midiera lo enorme del amor de Dios por los seres humanos que nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o los que están en el mundo, los habitantes de la tierra, que no hay justo ni aun uno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que ese sentimiento de amor que Dios tuvo hacia los seres humanos no se quedó en su boca o en su pensamiento, sino que ese amor accionó y dio a su Hijo unigénito. Es como aquel esposo que le dice a su esposa, te quiero mucho, pero si no llega al terreno de los hechos con acciones que demuestran que verdaderamente ama a la esposa, se queda en un puro hablar. O como la esposa que le dice al varón, te quiero mucho, te amo mucho, pero no hay acciones que demuestran que realmente lo ama. O como el padre que le dice a su hijo, ay hijo, te amo tanto, pero ni zapatos le compra. O sea, no acciona en ese amor que dice tener. O cuando un hijo le dice a su padre, papá, te amo con todo mi corazón, eres el papá más bueno del mundo, pero si no tiene acciones que demuestran que ama a su papá, como si fuera el mejor papá del mundo, se quedó en la boca nada más, en un puro sentimentalismo. Y Dios no es así. Dios es sincero y genuino. Y de tal manera nos amó, nos vio como estábamos, que tuvo que hacernos el mejor regalo, la mejor posesión que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias? Por eso dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o a pesar de que éramos
ofensivos y rebeldes contra Dios, a pesar de que éramos así, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Que la muerte que Jesús tuvo en la cruz es la que tú y yo merecíamos como paga de nuestros pecados, o como la justicia de Dios que necesitaba ser demandada al ofenderlo. La justicia de Dios demanda un castigo. Ese castigo fue el que llevó Jesús, que se puso en sustitución tuyo y mío. Eso sí es lo que significa que Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar que merecíamos tener para morir en nuestro lugar, y su sangre derramada limpiar nuestros pecados, sangre que no estaba contaminada con el pecado. Sigo adelante, versículo 9. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre que limpió nuestros pecados, ya no tenemos deudas con Dios porque hemos creído, así como creyó Abraham cuando le dijo, te voy a multiplicar, y que él entendió que de alguna manera nacería de su linaje el Salvador. Ahora nosotros, por medio de la fe, hemos sido justificados en su sangre. Dice, por él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Qué significa? De la condenación eterna, hermanos, que Dios dará como juez justo a todos aquellos que no creyeron en el único Salvador que Dios ha enviado. No enviará a otro a visitar esta tierra. Nosotros ya no somos depositarios de la ira y del enojo de Dios, pero aquellos que lo rechazan. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree será condenado. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede llegar este mensaje a lo profundo de tu corazón y tomar la decisión finalmente de entregar tu vida a Cristo. Sigo leyendo. Versículo 10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya el Señor, al morir en la cruz y al nosotros creer en ese sacrificio, Dios opera lo que la Biblia llama como reconciliación. Tus pecados son borrados, ya no estás más en deuda conmigo, hay una reconciliación, hay una comunión con Dios, y ahora podemos entrar libremente al mismo trono de Dios para pedirle que nos ayude, y encontramos gracia y oportuno socorro. Ese es uno de que ya hablamos hace dos domingos de los beneficios del nacimiento de Jesús. Dice en Romanos capítulo 5, pero ahora en el versículo 5, deliberadamente yo decidí invertir el orden, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad que no? Dice una ley matemática por ahí. ¿Por qué? Porque después de esa explicación, ahora entendemos por qué Pablo inicia el capítulo 5 diciendo lo siguiente, versículo 1. Justificados pues por la fe. Pregunta, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó? Que de él nacería el Salvador. Ahora, nacido el Salvador, nosotros somos hijos de Abraham, dijo el mismo Pablo, porque hemos creído, o sea, que es por medio de la fe, no es por obras. Entonces dice, justificados, llegados a ser ya justos delante de Dios, por medio de la fe tenemos paz. ¿Cuántos tienen paz? Pero no es una paz, o mejor dicho, esa paz es en relación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz que no teníamos antes. Y nuestros pecados nos condenaban y vivíamos en eterna culpabilidad. Y nos condenábamos muchas veces a nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto?
y algunos se iban de rodillas, siguiendo por allí a alguna religión, y otros se golpeaban la espalda diciendo, ya no vuelvo a traicionar a mi esposa. Es que sí la amo, pero volvías a hacerlo, porque eras esclavo del pecado. Pero venido el Mesías, lavar tus pecados, naces de nuevo. Y si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora hay una nueva vida porque hay una nueva naturaleza que ahora lucha con el pecado. Ya no nos tiene atrapados como antes. Y ahora podemos decirle no al pecado. Porque ahora, cuando decimos aún la mentira más blanca que puede existir, ahí está nuestra nueva naturaleza diciendo, no, eso ya no te corresponde, eso ya no es parte tuya. Y tú sientes esa convicción y le pides perdón al Señor y luchas y te vas santificando porque hay una nueva naturaleza. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esto no vino por nosotros, sino fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de tener la paz con Dios, en la cual estamos firmes, dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerda de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo somos restituidos en la esperanza de la gloria de Dios, que es Dios mismo, de verlo cara a cara algún día. ¿Cuántos anhelan ese día? Pablo, quiero tomar ahora lo que le escribió a Timoteo, que es el pasaje que leímos al principio. Vamos a 1 Timoteo 3:15. Aquí Pablo, que había encomendado una tarea a Timoteo, que era su discípulo, era joven, muy joven, pero era un pastor a quien Pablo le hizo una encomienda y le dijo, ve a Éfeso, corrige lo que está desordenado ahí en la congregación de Éfeso. No había un pastor allí que metiera orden. Y Pablo le da instrucciones y envía a Timoteo. Y allá está haciendo la obra pastoral. Llegan noticias a Pablo, él quiere ir a visitarlo, pero las circunstancias a su alrededor no le permitían. Por eso el versículo 15 le dice, para que si tardo en visitarte, y le da una instrucción muy importante que todos los pastores debemos de observar. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mientras yo llego, Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar le dice, mira, tú tienes que saber cómo te debes de conducir en el recinto de reunión, donde te reúnes con todos los que forman la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio, ya lo sabemos. Pero tienes que saberte conducir enfrente de la iglesia como pastor. Tienes que saber hacer bien tu tarea. Y cuando yo vaya, voy a supervisar a ver si estás haciendo bien tu tarea, a ver si estás haciendo bien las cosas. Es muy importante que todo pastor observe esto. Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego le dice algo importante, que es columna y baluarte de la verdad. Columna. ¿Qué es una columna en un edificio? Es lo que sostiene el peso del edificio. Por ejemplo, todas esas, aquí en este edificio, todas esas franjas de color amarillo son las columnas que sostienen el edificio. Hay unas verdades que sostienen a la iglesia, que fueron depositadas para que la iglesia los guardara. Y es responsabilidad del pastor guardar esas verdades del evangelio. Ahora, dice columna y baluarte. Un baluarte pues es
una muralla o un recinto que estaba fortificado, que servía en los tiempos bíblicos para resistir los ataques enemigos. Eran como murallas que no permitían que entraran fácilmente los enemigos. Somos responsables de guardar las verdades del Evangelio, que son las murallas, las columnas donde se depositaron esas verdades, y tenemos que mantenerlas en buen estado, que no penetre cualquier pensamiento o doctrina que se hable o se ande difundiendo por allí en nuestros tiempos, en internet, en YouTube, todo eso. Tenemos que ser guardadores, cuidadores, levantar las murallas para que no penetren doctrinas extrañas, como eso de no hablar del nacimiento de Jesús. ¿De dónde salió eso? Si la Biblia por todos lados lo profetizó, narra el cumplimiento y narra toda la historia. Nosotros no vamos a permitir que esas ideas penetren en este lugar, porque sabemos que lo importante no es la fecha, ¿verdad? Que en eso no nos fijamos nosotros, sino en el hecho de que Jesús nació en este mundo. Dios visitó la tierra. Cuando Dios visitó la tierra, la historia del ser humano cambió. Nació la esperanza de salvación. Entonces debemos de guardar estas verdades. Entonces parece que el versículo 16 que sigue del 15, parece como que Pablo cambia de tema, pero no, porque ese baluarte tenía que levantarlo Timoteo y ser columna y soportar esas verdades que pesan espiritualmente hablando y que no deben de penetrar esas murallas. Y enseguida Pablo habla una de esas verdades, que es la encarnación del Verbo, del cual tenemos que insistir, no solo en diciembre, sino en cualquier tiempo del año, hablar de que Dios tomó un cuerpo humano en Jesús el Mesías Salvador. Por eso, el versículo 16 está continuado del 15. Acuérdense que en el principio la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Estos se pusieron para encontrar mejor los textos, pero se debe de leer de corrido. Entonces cuando le dice Timoteo, yo quiero, mira, si me tardo en ir, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y tienes que guardar las verdades de la fe, Timoteo. Y luego añade en el versículo 16, e indiscutiblemente, no hay discusión alguna, no permitas argumentos de ningún tipo, Timoteo, que vayan en contra de esa verdad fundamental de nuestra fe cristiana. Grande, dice. En el griego aparece la palabra mega, o sea, es lo más grande que hay. De cualquier filosofía o pensamiento, lo más grande que hay es lo que sigue a continuación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En la versión al día dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Déjeme explicarlo. Aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando vemos aquí misterio de la piedad, ¿qué es un misterio? En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado fiestas, había tipos que todos apuntaban hacia Cristo, que era la realidad ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés es un tipo de Jesús libertador, ¿entiende? Abraham es un tipo de Jesús autor de la fe, o sea que en él se inició. Isaac es un tipo del hijo único que fue sacrificado por el padre, Abraham. Entonces, todo eso era como misterioso. Mucha gente no entendía, no a todos se les revelaba, pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo que a los hijos de Dios, a los creyentes, les es dado a revelar, a entender y les es dado a conocer todos los misterios del reino de Dios. Y uno de los misterios más fundamentales que fue revelado en el Nuevo Testamento es
lo que dice a continuación: Dios fue manifestado en carne. Eso, Timoteo, tienes que guardarlo. Porque a la iglesia se le depositó este misterio que ahora ustedes como cristianos, tú, Timoteo, como responsable, conoces, entiendes. Dios fue manifestado en carne. Es decir, que su encarnación fue un misterio que ya ha sido revelado a los que creen. ¿Cuántos han creído? Para el mundo, los que no creen es locura, porque no lo puede entender, porque se debe de discernir espiritualmente. Y como están muertos espiritualmente, no pueden entender, aunque quieran. Por eso dicen que son locuras, dicen ellos. ¿Cómo que una virgen tuvo un bebé? ¿Eso de dónde? Pues en la Biblia, en la revelación. Y la prueba más fehaciente de que esto es real, eres tú, por la transformación de vida que has tenido. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el misterio revelado. Dios fue manifestado en carne, o sea, tomó un cuerpo humano. Era como tú y como yo, con la misma consistencia. En ese momento, el Verbo encarnado, que era Dios, se limitó a un cuerpo humano. Aunque en él se manifestaron muchos de los atributos de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, pero en el cuerpo humano no se manifestó la omnipresencia. Él siempre estuvo sujeto a un cuerpo humano, y cuando iba en la barca con los discípulos nada más estaba allí. Esa fue una de las limitantes del cuerpo humano. Pero cuando resucitó y cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahí ya Él vuelve a su estado original de ser omnipresente. Porque donde quiera que sea un cristiano, ahí está Dios viviendo por medio de Cristo en el corazón de cada creyente. Entonces, eso significa Dios fue manifestado en carne. Y esas verdades tenemos que guardarlas, hermanos. ¿Sí? Y luego añade otra frase, dice: justificado en el Espíritu. Aquí la palabra justificado no es el mismo significado de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. O sea, que ya saldamos cuentas, fueron perdonados nuestros pecados. No, porque Jesús fue sin pecado. Pero entonces, ¿qué significa justificado en el Espíritu? Significa que así como se reconoció que Él fue el Verbo encarnado, tomó un cuerpo, ahora justificado en el Espíritu significa fue aprobado por Dios como el hombre más puro, más santo, sin pecado que jamás existió en esta tierra. Porque su naturaleza divina le impedía a Jesús cometer pecado, decir una mentira, ofender a alguien, robar algo, porque Él era santo. Entonces, justificado se usa aquí para mencionar que Jesús fue confirmado, así como fue confirmado en su naturaleza humana, como humano. Aquí esta frase significa que fue confirmado en su naturaleza divina. Dios hombre, el Dios que se convirtió en hombre, que se encarnó. Y luego viene otra frase: visto de los ángeles. Esto tiene una implicación muy interesante, mire. ¿Por qué? Porque en la eternidad, en la creación, antes de que Dios creara al ser humano, hizo Dios la creación angelical. Ya hemos hablado algo sobre esto. Eso sucedió en la eternidad, no hay un registro, ni la Biblia no dice nada al respecto de cuándo, pero sí dice que hubo un querubín creado, hubo miles, millones, que nadie los puede contar, de seres angelicales. Bueno, esto fue en la eternidad. En la eternidad con Dios estaba el Verbo. Dios es espíritu. Su Hijo, el Hijo de Dios, era espíritu. No era otro Dios. Es uno solo.
pero en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los ángeles, que también eran espíritus, lo conocían en espíritu. Y cuando dice aquí, visto de los ángeles, significa que lo vieron encarnado, algo que jamás se había visto ni se volverá a ver. Por eso los ángeles buenos, los ángeles de Dios, los que se resistieron a rebelarse por incitación de Satanás, del lucero de la mañana, fueron los que anunciaron a los pastores, los que cantaron, los que dijeron, aquí os ha nacido el Salvador. Y dice la Escritura que se escuchó un coro angelical que decía, gloria a Dios en las alturas. Esos eran los ángeles del Señor, que estaban viendo que el verbo que en espíritu conocían, lo estaban viendo encarnado. Y ahí se levantó una de las alabanzas celestiales más poderosas que anunciaron la encarnación de Jesús. Pero también los ángeles malos supieron quién era el Hijo de Dios, porque cuando Jesús en una ocasión se enfrenta con un endemoniado, hablaron los demonios, o sea, los ángeles caídos, que habitaban, que posesionaron a ese hombre, y dijeron esos demonios, esos ángeles caídos, dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, le dijeron a Jesús, eres el Santo de Dios. Ellos también lo vieron encarnado. Por eso, el énfasis de los demonios en negar la encarnación del Verbo. ¿Por qué esos demonios no atacan el nacimiento de Buda? ¿Por qué esos demonios no atacan? Nadie habla mal del nacimiento de Mahatma Gandhi. Nadie habla de todos esos personajes. Todo el mundo los celebra cuando nacieron y los recuerda, pero no hables de la encarnación del Verbo de Dios. Eso es doctrina de demonios, de los ángeles caídos. Por eso cuando dice, fue visto de los ángeles, lo vieron los ángeles buenos y los malos. Los malos se retorcieron y crujieron los dientes, si tuvieran, no lo sé. Pero los buenos cantaron. Los malos no celebran. Los buenos celebraron. Los hijos de Dios que estamos con el Santo de Dios, lo celebramos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tomo el versículo completo. E indiscutiblemente, Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Quiénes son los gentiles? Son los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Todo aquel que no es judío. Esos son paganos. Porque ningún pagano, ningún no judío tenía la revelación del Dios vivo, excepto el pueblo de Israel. Ese Dios que le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás. Ellos eran los depositarios de esa revelación del Dios vivo. Esto nos habla de que el Mesías no sería solo para los judíos, aunque ellos creyeron que nada más era para ellos. Era para todo el mundo, para los judíos y para los no judíos. Eso significa predicado a los gentiles. O sea, no solo a los judíos, quienes eran herederos de la promesa, sino todos los no judíos. Pero luego hay esta frase que sigue, creído en el mundo. Pero luego viene una pregunta, ¿por qué todos no creen? Porque dice creído en el mundo, pero no todos han creído. ¿Por qué unos creen y otros no creen? Porque es cuestión de fe. Así como Abraham tuvo la opción de creer o no creer lo que le estaba prometiendo, pero creyó y le fue contado por justicia. A ti se te presentó lo mismo que a muchos seres humanos alrededor del mundo, se les presenta el mensaje de la salvación, de la historia de cuando Dios visitó esta tierra y empezó con un bebé que se encarnó, que era Dios en la eternidad y que tomó un cuerpo humano. Pero algunos dicen, no, yo no creo esas cosas. Pero sí reconoces que estás en pecado,
Si reconoces que, bueno, sí hago mis maldades, bueno, y esas maldades te van a llevar al infierno, pero es que no creo en el infierno, dice. Bueno, el hecho de que alguien no crea en Dios no es un argumento suficiente para negar que Dios existe. El hecho de no creer en el infierno no es un argumento con peso suficiente para argumentar que el infierno no existe. Ya veremos si existe o no el cielo o el infierno. Ya veremos el día que nos muramos si existe o no. Pero si tú mueres sin Cristo, habrás perdido todo. Eso es lo que no quiere el Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos creen. Mas a los que han creído, nos ha hecho hijos de Dios. Hoy puede ser tu día para algunos aquí. Hoy puede ser el día de salvación para algunos en esta tarde. Que ya no te rehúses a creer en el Hijo de Dios, que reconozcas que eres pecado. ¿Por qué la negación de Dios? Eso es lo típico del que, no, yo no creo en Dios. Al negar a Dios, se está negando que un día tú tienes que rendir cuentas de todas tus ofensas que hiciste al Creador. Y lo más sensato, si tú reconoces que has ofendido, que has pecado, que has transgredido la ley de Dios, es obvio que esa ley fue dada por un legislador, que es Dios. Y con el único que puedes hablar para arreglar y hacer las paces es con Dios, el Padre, pero solamente a través de Jesucristo. Así es que no dejes pasar más el tiempo. Y finalmente, dice, recibido arriba en gloria. Así termina este versículo. Pero esto recibido arriba en gloria es una referencia sin duda a la ascensión de Cristo. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando está con los discípulos en sus últimos momentos antes de partir a la presencia del Padre? Habló unas palabras con ellos y de pronto Jesús comenzó a ascender en el cuerpo resucitado que tenía las marcas. Se le miraban. Y un ángel, ellos se quedaron viendo así, impresionados, quizás tristes, no lo sé, pero un ángel les dijo, ¿qué estáis viendo, varones? Este mismo Jesús que ves, que asciende al cielo, así vendrá otra vez del cielo. Y la iglesia, y la esposa, y la novia dicen, ven. Y nosotros esperamos a Jesús, que así mismo como se fue, vendrá con ese cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque todo empezó en el cielo y todo terminó en el cielo. De ahí llegó y hacia ahí regresó. Cuando estuvo aquí, que Dios visitó la tierra, vivió como cualquier ser humano, pero vivió sin pecado. Y aún así sufrió el peor de las acusaciones. Se le crucificó como si fuera un criminal. Pero resucitó. Tiene su marca en sus manos y en su costado. Al final fue recibido en los cielos, de donde había llegado. De donde había llegado para visitar esta tierra, para salvar lo que se había perdido. Esta hermosísima historia, hermanos, sucedió cuando Dios visitó la tierra. ¿Cómo no vamos a celebrar? Nadie nos puede callar. Pónganse de pie. No deje de aplaudir. No deje de aplaudir. Apláudale al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de despedirnos, vamos a cantar un canto nada más. Vamos a agradecerle al Señor. Pero debo decirle algo. Ponga atención acá. Este versículo 16 que leímos, indiscutiblemente grande es el misterio, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu.
era un canto, era un himno. Un himno que Pablo tomó y lo incrustó en su carta, porque es un himno que en cada frase que vimos está encerrada una verdad poderosa. Lo cual nos habla que los primeros cristianos cantaban himnos a Dios que tenían sentido, ¿me entiende? Que tenían gloria, que tenían peso, que tenían verdades sintetizadas, verdades profundas. Así deben de ser de nuestros cantos. Estos eran los himnos que los primeros cristianos cantaban. El día de hoy es triste decirlo, pero haga una comparación usted con este texto que era un himno, con muchos de los cantos que se cantan hoy suenan a Juan Gabriel. Suenan bien bonito, pero hablan de cosas tan superficiales. Ay, siento tu presencia y me caí. Y ay, siento tan bonito. Hay muchas cosas que sentimos que son bonitas, que se comparan a esos sentimientos superficiales. No, tenemos que ir más allá, hermanos. Por eso nosotros siempre insistimos con los cantores aquí, que compongan cantos que tengan verdades. Y lo mejor es cantar las escrituras, o cantos que encierren como verdades tan profundas en cada frase. Amén, hermanos. Cantemos, levante sus manos. Julio nos dirige. Gracias te damos, Señor.